Bien, señor, estamos de vuelta con Matinal y tengo el gratísimo placer de presentar a Carlos Pimentel, que es el director general de Compras y Contrataciones Públicas del Estado Dominicano. Carlos, bienvenido. Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, aquí hablábamos un poco fuera de cámara y yo pensaba que usted iba a venir ya con una ley nueva aquí. Sí, el proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado, en una subcomisión que tenemos la información que está trabajando de manera permanente, con reuniones 2 y 3 veces a la semana con relación al proyecto de ley. Existe el compromiso de sacarlo en esta legislatura para que vaya a la Cámara de Diputados. Nosotros pues estamos siempre a la disposición de los legisladores para poder participar, acompañar, sugerir, porque es un hecho que el país necesita. Siendo una cosa que se ha debatido tanto y donde parece una necesidad entendible en los diferentes sectores, ¿por qué no se hizo una comisión bicameral para no pasar demasiado tiempo agotándonos? Hacemos el Senado, después va a las cámaras y... Sí, me parece que hubiera sido una iniciativa interesante, pero los legisladores prefirieron hacerlo de esa manera. Sí, así es. No obstante a eso, la Dirección General de Contrataciones se prepara para garantizar la implementación de la ley tan pronto sea aprobada. Y voy a señalar 2 iniciativas que hemos desarrollado. Lo primero es que elaboramos toda una nueva estructura de funcionamiento de la Dirección General de Contrataciones Públicas que esté en armonía con el proyecto de ley, y esa estructura ya fue aprobada por el Ministerio de Administración Pública. Por ejemplo, esa estructura crea una dirección de compras estratégicas. Esa dirección de compras estratégicas tiene un departamento de catálogo de bienes y servicios y otro departamento de compras eficientes y convenios marcos. Convenios marcos es una modalidad de contratación que hemos incluido en la ley. Quiere decir que tenemos una estructura ya lista en la Dirección de Contrataciones para garantizar la implementación de esa ley. Pero también, un punto importante, don Percio, ¿qué tanto ayuda ese procedimiento a resolver una queja, no sé si justificada o como alegato para resistirse al cumplimiento de la ley, de que los funcionarios públicos alegan que la licitación dura mucho tiempo, que el plazo no siempre es suficiente? Otro elemento importante para terminar la idea tiene que ver con, usted recordará que en un momento lo que dio paso a la ley actual fue un decreto puente. Actualmente nosotros estamos haciendo una revisión y mejoras al reglamento de aplicación de la ley, poniéndolo en armonía con los precedentes del órgano, tratando de recoger la dispersión normativa, acercarlo lo más que podamos a los principios de la nueva ley, de manera que vamos a tener un nuevo reglamento de aplicación que se va a convertir en ese decreto puente hacia la nueva ley. Y estamos trabajando en esa dirección. El punto que usted señala es muy importante y ojalá tener la oportunidad de debatirlo ampliamente. Con relación a las contrataciones, en la República Dominicana hemos estado enfocados, la sociedad, en un componente vinculado a la transparencia y a los controles, que es importante, que es fundamental. Ahora, el otro componente que usted señala es el componente de la eficiencia. Nosotros tenemos que tener un sistema de contrataciones que garantice los controles, la transparencia, pero debe ser eficiente. Pero el fin no es transparencia y control. El fin es garantizar que el Estado funcione y que el Estado genere bienestar y que permita el desarrollo y que genere empleo. Entonces, esos 3 componentes son sumamente fundamentales. ¿Y precios razonables? Mire, yo soy de opinión que la lentitud en los procesos de contratación no depende únicamente de la ley. Entiendo que la ley debe tener mejoras importantes y por eso hay un proyecto de ley en el Congreso. Yo entiendo, y por eso hemos impulsado distintas iniciativas, que es un tema vinculado a la planificación, eso es clave, a la gestión y a la gerencia. Entonces, nosotros hemos estado trabajando en procesos formativos, en procesos de diseño de nuevas políticas y procedimientos al interior de las instituciones, acompañado del Ministerio de Administración Pública, que permitan gestionar las compras. Porque cuando nosotros vemos las compras y la ley de contratación establece plazos únicamente entre convocatoria y recibir ofertas. Lo que pasa antes o lo que pasa después de recibir oferta, no hay plazo de ley. Quiere decir que estamos en 2 etapas que tienen que ver con la gestión. Y la gestión cruza por la planificación, por los recursos humanos necesarios para gestionar, porque no es lo mismo la unidad de compra de la Dirección General de Contrataciones Públicas
que la unidad de compra del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Director, a propósito que está tan candente y tan caliente el tema de educación, se han hecho algunas denuncias, incluso la Asociación de Docentes en el área educativa, han denunciado que miembros del Consejo Nacional de Educación, que son miembros del Consejo Nacional de Educación, tienen contratos y convenios con educación, o sea, reciben dinero del Estado a través de acuerdos y contratos. ¿Es correcto eso? Mira, esa denuncia no la he visto, no tengo los... El caso, por ejemplo, de Duque, miembro del Consejo de Educación, pero tiene un convenio de 546 millones de pesos. Sí, esa denuncia precisa no la he visto. No. El caso de UNICEF y del PNUD, que son asesores del MINER y reciben dinero del Estado. Mire, ese es un buen punto, precisamente lo vinculado a esas dos instancias. Una de las primeras decisiones que nosotros tomamos fue establecer claramente que la delegación de funciones de las contrataciones no estaba prevista en la ley. O sea, los subcontratos. Pero déjeme decirle, para que usted sepa lo grave de todo eso. Estamos diciendo que durante 8 años anteriores, una cantidad importante de instituciones del Estado delegaron sus funciones a ese organismo para la adquisición de bienes y servicios. Pero no solamente la adquisición de bienes y servicios, incluso para pagar nóminas de las instituciones. Y la ley no prevé la delegación de funciones, la ley no prevé que tú entregas a un tercero la gestión de la compra. Pero eso es lo que están haciendo esas instituciones. No es correcto, no es correcto. Esa práctica que fueron de los 8 años anteriores. Por ejemplo, la Asociación de Rectores de Universidades subcontrata gente para que le hagan trabajo, pero las asociaciones son miembros del consejo. Sí, lo que le estoy diciendo y de lo que estoy argumentando tiene que ver con los organismos que usted mencionó, que durante 8 años actuaban sobre la base de asumir la gestión y las contrataciones en distintas instituciones del Estado. Eso fue eliminado y fue extirpado desde la circular que nosotros emitimos, recién llegado, en el mismo agosto del 20, donde las entidades del Estado no pueden contratar a un tercero para gestionar, que fue una práctica, pero fue una práctica extendida. Informó que pagó 13.000 millones de pesos al PNUD por asesoramiento. Un contrato que fue heredado. Ese contrato que usted se refiere fue un contrato de heredado. O sea, ya no se le paga al PNUD. No hay contratos con ese organismo delegando funciones nuevos en esta gestión. ¿Y con UNICEF? No hay contrato nuevo. El contrato del PNUD que usted se refiere y el contrato de UNICEF fueron contratos heredados, encontrados y se le dio continuidad. Pero no hay contratos nuevos. Pero se le dio continuidad aún sabiendo que estaba mal. Bueno, pero hay una relación contractual. Hay una relación contractual y se le dio continuidad. Pero no hay contratos nuevos. Ahora, esa es la realidad. Y eso no solo tiene que ver con la ley 340. Constitucionalmente las funciones públicas no se delegan. No pueden, es que no pueden. Fue una práctica totalmente extendida sobre la base de razonamientos vinculados a mayores niveles de transparencia, a mayores niveles de control. Pero no hay forma, incluso, no hay forma. Y por eso hay una posición muy clara de la Dirección de Presupuesto, Contraloría, que no hay forma de tú transferir a un organismo internacional para que sea este que ejecute las compras. Eso no es posible. De hecho, en el proyecto de ley que está en el Congreso, nosotros incluimos una disposición de manera clara y expresa que establece la prohibición de la delegación de funciones, porque eso no es posible. Ahora, si un organismo quiere brindar un asesoramiento técnico a una entidad, lo puede hacer, pero la entidad gestionando las compras, siendo la entidad que las gestione, no transfiriendo para que ésta compre. Eso fue una práctica muy extendida y quedaban algunos contratos que fueron ejecutados. Bien. Director, ustedes presentaron recientemente o recibieron 2 casos particulares. Uno relacionado con el vertedero de Nagua, sobre supuestas irregularidades, y otro caso sobre el programa famoso aquel que se ejecutó en el 2022 de Pinta tu Barrio. ¿En qué está eso? Eso hubo decisión en ambos casos. ¿Qué ha pasado con eso? Hay 2 decisiones de la Dirección de Contrataciones, 2 resoluciones
vinculada a ese caso de los vertederos de Nagua y con relación a ese programa Pinta tu Barrio. 2 decisiones de la dirección donde establece que hubo irregularidades. Eso fue durante la gestión de Neney Cabrera. Fue del programa especial de la presidencia que se ejecutaron esos 2 programas que fueron identificados en observancia de la ley de compra y contratación, y hay 2 resoluciones. Para nosotros eso es un caso ya viejo y eso es un caso cerrado sobre el cual, sobre las competencias de la Dirección General de Contrataciones Públicas. ¿Pero qué ustedes plantean en esas resoluciones? Bueno, fueron, sobre los 2 casos, se plantea inobservancia a la ley de compras y contrataciones, y ambas resoluciones fueron remitidas a la Cámara de Cuentas, y creo que una de ellas fue remitida a la Contraloría para hacer un expertise ya de otra naturaleza que no está en el marco de la competencia del órgano. Pero sí, de parte del órgano siempre va a haber decisiones, como pasó en ese caso y los otros. Carlos, decía ahorita que están revisando el reglamento de la ley. Sí. Y habló de el decreto. Me imagino que el decreto se emitirá por el Poder Ejecutivo después que aprueben la ley, la nueva ley. No, estamos hablando... O la idea es que se puede emitir un nuevo reglamento, es un decreto hasta que aparezca la nueva ley. Es un nuevo reglamento de aplicación de la ley 340, de la ley 340, que permita aclarar, precisar distorsiones, debilidades, dispersiones que tiene la ley, y que podamos incluir algunas disposiciones que empiecen a generar las condiciones de cara a la nueva ley. A la actual ley. A la actual ley, claro. Sí, a la actual ley. Porque hay un precedente aquí con el Código de Aduana, que Balaguer lo emitió por decreto mientras el Congreso no. Un reglamento de la actual ley que en el marco de las 340 permita ir generando las condiciones hacia la nueva ley. Ese nuevo proyecto que usted tiene la esperanza, dice que se apruebe en esta actual legislatura, ¿qué tanto modifica la actual ley? ¿Qué tanto corrige? ¿Qué tanto dinamiza la posibilidad? Es una modificación, me parece, profunda e integral de la ley. Lo primero es que trata de establecer un ordenamiento lógico de las contrataciones desde la etapa precontractual, contractual, postcontractual. Incluye nuevas modalidades de contratación, como los convenios marcos, fortalece la subasta inversa, incluye la licitación abreviada. No es lo mismo contratar para construir un puente a través de una licitación que para comprar 10 minibuses, una combinación de selección de la modalidad entre umbral y objeto de la contratación. Y algo muy importante, y es que devuelve el sistema de consecuencia a la ley, porque usted recordará que en el 2006, cuando se aprobó la ley de compras y contrataciones, fue modificada a los 6 meses. O sea, en el mismo 2006 modificaron la ley, pero la modificaron para quitarle los dientes. O sea, en el 2006, quienes aprobaron la ley de compra, después la modificaron inmediatamente y le quitaron todo el sistema de consecuencia a la ley. Entonces, el proyecto de ley está planteando disposiciones que le devuelva ese sistema de consecuencia, con sanciones administrativas, sanciones de tipo disciplinario, incluso sanciones de tipo penal. Una de las quejas que siempre ha habido en ese tema de la ley de contrataciones, y eso lo manifiesta el CODIA y lo manifiestan ingenieros, los que bregan más con construcciones. En ese nuevo proyecto, ¿tienen ustedes alguna variación o mantienen la misma parte donde no se puede hacer un adendum de más de un 25%? Sí, es correcto. Se mantiene el tema de la adenda del 25% para obras, pero se desarrolla una figura que está en la ley, pero no se desarrolló nunca, que se conoce el equilibrio económico. Y ahí hay que establecer una diferencia entre lo que es una adenda por causas que no fueron previsibles. Por ejemplo, un fenómeno atmosférico. No, causas que no fueron previsibles. Usted tiene una obra y en el transcurso de la ejecución de la obra, usted se encuentra con una variación del terreno, por ejemplo, usted puede hacer una adenda hasta un 25%. Ahora, hay una figura que es distinta, que es el equilibrio económico. Usted tiene una obra, usted presenta un presupuesto donde usted calcula a 400 pesos el cemento. Si en el transcurso de la ejecución de la obra el cemento suba a 600 pesos, usted puede hacer un equilibrio del contrato. Entonces, ese equilibrio económico no aplica el 25%. Y eso es muy importante porque hay una confusión con relación a eso. El equilibrio económico no tiene un porcentaje tope, porque el mercado es dinámico. Y con relación a obras es muy fácil de determinar. De hecho, nosotros elaboramos y fue aprobado
por decreto un reglamento para establecer equilibrio económico. Y esto es muy bueno explicarlo, porque no es lo mismo un tope de un 25% por razones que no fueron previsibles en la construcción de la obra, que un incremento vinculado a equilibrio económico. O sea que el equilibrio económico tendría un acápite especial, particular, que no cae dentro de la adenda. Es correcto. Pero actualmente ya... Describe lo que sería la adenda del 25. No es distinto. No, son dos cosas. Sería como un nuevo adendum, pero diferente. No, distinto en el sentido... No, tú le estás devolviendo la naturaleza al contrato. Exacto. Tú no estás haciendo una adenda para modificar el contrato. Tú le estás devolviendo el equilibrio económico al contrato, porque si no le devuelves ese equilibrio económico, ese contrato no se puede ejecutar. Porque esa obra se presupuestó a 400 pesos el cemento y el cemento en la ejecución del contrato a los 2 años está a 600. Tú le estás devolviendo el equilibrio económico al contrato. Eso no tiene que ver con una adenda del 25. Son cosas totalmente distintas. Ahora, la adenda del 25 es porque se supone que tú tienes un diseño, tú tienes un estudio con relación a esa obra y se supone que ese presupuesto está ajustado a lo que tú vas a hacer. Ahora, en las construcciones pasan causas imprevistas que tú tienes que ver y tú tienes que atender. De alguna manera ese equilibrio se ha ido corrigiendo en el sector privado, que a pesar de que no estamos con la moneda extranjera, muchos contratos se hacen en base a la tasa del dólar. De hecho, para mantener justamente el contrato modelo de la Dirección de Contrataciones prevé, en este caso, la indexación. Que la indexación en función de la tasa de dólar. Equilibrio económico. Bueno, no solamente como variable la tasa del dólar. Probablemente eso se puede utilizar para bienes, pero para obra es muy claro el presupuesto y el costo de los materiales que se requieren para la obra. Pero sí, la indexación devuelve ese equilibrio económico. Lo devuelve. El equilibrio económico está previsto en la ley de contrataciones en un enunciado muy simple que logramos identificar. Pero luego del impacto de la pandemia, que subieron todos los precios, bueno, se tuvo que reglamentar cómo se utiliza el tema del equilibrio económico, que ahora mismo está regulado para obras. Tenemos la tarea y el desafío de poder establecer la reglamentación de equilibrio económico en bienes y servicios, que es un poco más delicado. Hubo casi una ley para poder terminar con una serie de contratos. El gobierno tuvo es un buen ejemplo, porque muchas de las obras inconclusas, 400 escuelas, hospitales, carreteras, también que estuvieron pendientes, que sí habían excedido más del 25%. Carlos, pero no el 25, un 26, sino un 100, un 200%. Carlos. ¿Y usted por qué en muchas razones sucedió eso? Además de la corrupción que puede haber en muchos de estos casos. Tiene que ver también por el inicio de obras sin diseño. Si usted inicia una obra sin diseño, el presupuesto que usted tiene puede ser cualquier cosa. Una obra que te sacaste por sorteo. Sí, pero no solamente por sorteo, porque el problema no es la modalidad de selección. El problema es no tener un diseño claro y conocer el terreno donde tú lo vas a hacer. Si yo te pido un presupuesto y tú me vas al estudio de suelo, haces todas esas cosas. Es el mejor ejemplo, las escuelas. Las escuelas que fueron sobre la base de 3 sorteos. Por ejemplo, yo no sé ni siquiera el solar donde me va a tocar la escuela. Cuando tú me lo asignas, no hay forma. Por ejemplo, ocurre que ahí hay pasa eso, pero también sucedió que le daban la libertad y la autorización a los ingenieros para que hicieran obras que no estaban previstas. Claro. Por ejemplo, si tú tienes un terreno de 400 metros y cuando tú vas a construir la escuela son 800 y tú le dices, no, a la vez la perimetral primero y hazte la cisterna, ahí se fueron los cuartos. Por ejemplo, hay 2 casos que están en el tapete y que se han denunciado últimamente. El caso de la cárcel Las Parras y el caso de la cárcel de Pedro Corto en San Juan. Esas obras ya van a tener ¿cuántos? 5, 6, 7, 8 años. Que comenzaron, algunas partes se terminaron, otras no, han quedado ahí tiradas. Ya eso tiene que comenzar con un nuevo presupuesto, supongo yo, en base a lo que usted llama equilibrio económico, ¿no? Las obras inconclusas, luego de que pasa un periodo, obviamente, para garantizar su ejecución, hay que hacer un nuevo estudio hasta dónde llegó, un nuevo presupuesto y ese presupuesto devolverle el equilibrio económico para poder terminar. Pero ya eso, y en algunos casos, don Geraldino, yo le diría, lamentablemente. Eso se hace sobre la base de esa nueva ley que se hizo. En algunos casos yo le diría, y lamentablemente, porque hay obras inconclusas que se han tragado cuantiosos recursos del pueblo dominicano. No, eso es y digo lamentablemente porque hay que terminarla.
Bien. Hay que terminarla. Y Claro. así está en las cárceles y están en algunos hospitales también. No, y la de misma escuela. de los 15 hospitales que quedaron inconclusos. Escuelas son 400 escuelas que quedaron inconclusas. Carlos, una cosa final, ya el tiempo se nos agota, pero quería ver si hay alguna modificación. Es frecuente que hay licitaciones que se hacen, se ejecutan, se llevan, y después hay ciertas impugnaciones que ustedes deciden como Dirección de Compra y Contrataciones, objeciones o anular un asunto, pero ya cuando la cosa está caminando. ¿Hay procedimientos como para verificar que una licitación que se convoca está cumpliendo con los parámetros de la ley, el asunto, para pararla antes de que se ejecute esa licitación y no vernos envueltos en que ya, bueno, yo di una parte del dinero, di la cosa y entonces viene una resolución contraria? Lo primero es que la impugnación es un recurso que tiene el proveedor cuando entiende que se ha inobservado la norma, el pliego de condiciones, que se interpone en el ente contratante. O sea, la Dirección de Contrataciones no conoce impugnaciones, la conoce el ente contratante. Cuando el ente contratante conoce esa impugnación, si el proveedor no está satisfecho con la decisión, puede acudir a la Dirección General de Contrataciones Públicas y puede perfectamente interponer recursos jerárquicos. Pero también la dirección tiene la posibilidad de iniciar investigaciones de oficio. Y las investigaciones de oficio la puede iniciar cuando identifica que existe algún indicio que violenta el marco legal, el marco normativo, el marco legal. Y si la dirección tiene facultad de suspender, de cancelar procesos, como hemos hecho innumerables ocasiones. Pero también tenemos que actuar, don Percio, con mucha prudencia, porque cada impugnación no puede parar un proceso. Cada impugnación, si no tiene los elementos tan agravantes que pueda conducir a la cancelación, no pueden parar un proceso, porque de ser así, paramos el Estado. Hay impugnaciones que son impugnaciones probablemente que su nivel de gravedad no conducen a la cancelación de un proceso, pero probablemente hay impugnaciones que son propias del que no fue adjudicado. Yo siempre digo, en muchos casos, cuando hacen impugnaciones, después que pasa la adjudicación, hacen una impugnación que tiene que ver con el pliego de condiciones. Yo digo, esa impugnación ya no tiene sentido en esta etapa. Porque ya se lo dieron. Porque si tú participaste en el proceso, tú estás aceptando las bases de contratación, tú estás aceptando ese pliego. Entonces ya después que tú presentaste tu oferta, no me impugnes por algo que está en el pliego, impúgname por alguna irregularidad de la administración de ese proceso de contratación. Pero también tú tienes derecho a impugnar el pliego. Si antes de presentar oferta tú identificas que en el pliego... Y tú le pones que el carro tiene que tener el mofle en la derecha y sabes que no hay una línea. Entonces tú puedes perfectamente impugnar el pliego. Claro. Ahora, después que tú presentaste oferta y no fuiste adjudicado, no me diga a mí que porque el mofle estaba a la derecha fue dirigido el proceso. Entonces, con el tema de las impugnaciones... No, y la pregunta la hago porque vi que ustedes tomaron unas decisiones respecto incluso al Ministerio de Educación en un momento, pero ya se dijo, bueno, porque ya la tablet está caminando, se le dio el dinero, entonces como que desbaratar una cosa armada resulta mucho más complicado. Lo que pasa es que hay que identificar, tú puedes tener un proceso que en la etapa de planificación, de gestión, tú a través del monitoreo preventivo, tú no identifiques, tú ves que el pliego está bien, que está en cumplimiento con la ley, después se empiezan a recibir ofertas y todo está bien, se empiezan a evaluar las ofertas técnicas, ahí empiezan a haber debilidades normativas, después viene la adjudicación y probablemente en la etapa de evaluación y adjudicación es donde se cometieron. Y después que hay una adjudicación, don Percio, eso es bueno que se sepa, después que hay una adjudicación ya no es competencia de la Dirección General de Contrataciones. Gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, me quedo y diría, nos quedamos con la esperanza, igual que ustedes, que a lo mejor la actual legislación se produzca una modificación a la ley para tener un recurso mucho más moderno en el marco legal y jurídico. Señores, así concluimos el programa por el día de hoy con la intervención de Carlos Pimentel, que es el director general de Compras y Contrataciones Públicas del Estado Nacional. Mañana vamos a estar de nuevo con ustedes. Pasen un excelente día y continúen con la programación de Televideo.